No El quiero. día, el día de hoy vamos a introducirnos a un nuevo tema denominado trigonometric functions, that in Spanish means Funciones. funciones trigonométricas. En este caso, las funciones trigonométricas también es un tema de estudio muy importante dentro de lo que es la matemática y más aún dentro de la rama de lo que se le denomina la geometría. Ahora, es necesario entender el tema del día de hoy denominado triangles, que en español significa triángulos, ¿ya? Ahora, en este caso nosotros ya sabemos desde la escuelita que es un triángulo. Vamos a ir Gracias, profe. rápidamente de lo que sí. El deber que tienen para el día de mañana, falta señor Morales proyectarse, faltan los demás. Proyéctense, por favor, les estoy viendo y observando. Ahora, en este caso nosotros ya sabemos y ya entendemos un poquito más de lo que son los triángulos, porque es algo que nosotros ya hemos venido estudiando, o bueno, ustedes en este caso se han ido adiestrando en esto de la geometría plana, porque prácticamente se trabaja con la geometría plana cuando estamos hablando de figuras como triángulos, como círculos, como triángulos, rectángulos y todo eso, ¿sí? Ahora, el objetivo que tenemos en la clase del día de hoy, o el objective, es clasificar y dibujar triángulos utilizando herramientas básicas de dibujo técnico. Entonces, el deber que tienen ustedes es el de dibujar y hacer más un poquito, introducirnos en lo que es el dibujo técnico y hacer la utilización como de compás, como de escuadras, como de lápiz y el borrador. Es fundamental hacer esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Listo. Ya vamos a entender qué es lo que pueden ustedes como tomar una alternativa si es que no tuviesen un compás, que es algo que les pidieron al inicio del año y todo Una lo curita y un demás. lápiz. Ahora, ¿qué son los triángulos? Los triángulos es un polígono de tres lados, obviamente. Un polígono nosotros sabemos que es una figura plana y cerrada. En este caso sabemos que cuando decimos figuras planas quiere decir que se trabaja en un plano bidimensional o son únicamente dentro de lo que es el papel, la pizarra, su hoja de cuaderno. Eso es algo plano en realidad, ¿sí? Porque luego cuando ya estén en bachillerato se van a introducir un poquito en lo que es la geometría del espacio, que ya se trabaja en tres dimensiones. Pero por ahora trabajamos con esta geometría plana y con los polígonos que les había dicho, y esos polígonos se clasifican mediante el número de lados que tengan. Por ejemplo, el triángulo tiene tres lados y se clasifican por sus lados y por sus ángulos, ¿sí? Nosotros igual, vamos a hacer un poquito únicamente de recordatorio de lo que tenemos. El triángulo, por sus lados, se clasifican en tres, en los equiláteros, los isósceles y los escalenos. Los equiláteros, como ustedes saben, son aquellos triángulos cuyos lados son todos iguales. Tiene tres lados iguales. Un isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual. Por ejemplo, nosotros podemos observar aquí en la figura que en este caso las letras A son los triángulos, o bueno, son los lados que tienen iguales y obviamente la base sería el lado desigual. De ahí corre una propiedad, un teorema de la geometría que nos dice todo triángulo equilátero puede ser isósceles, pero no todo isósceles puede ser un triángulo equilátero. Si se dieron cuenta que ya utilicé de nuevo aquellos de una semejanza como tal, eso utilicé en las relaciones. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Toda función puede ser una relación, pero no toda relación puede ser una función. Entonces, aquí miren que dentro de la geometría también hay datos como estos. Todo equilátero puede ser isósceles, pero no todo isósceles puede ser equilátero. Y ahí ya nos vamos con lo que es la demostración de triángulos y todo, y ahí nos damos cuenta del por qué, ¿sí? Ahora, las personas que no estén hablando, por favor, apagar sus micrófonos y cuando tengan alguna duda pueden de nuevo conectarse. Sí, no digo que ustedes no me hagan ninguna pregunta ni nada, sino es necesario para que se escuche un poquito mejor y todo lo demás. Pero cuando tengan una pregunta, ustedes activan sus micrófonos y me hacen saber, ¿ya? No estarán dibujando ni nada porque esto se va a YouTube directamente.
Ahora, y el escaleno obviamente es aquel triángulo que no tiene ningún lado en común, ningún lado en común. O sea, todos los lados que tenemos, por ejemplo, aquí tienen 3, 4 y 5, todos los lados son desiguales en este caso. Ahora, por sus ángulos, nosotros clasificamos de 3 formas diferentes: un acutángulo, un rectángulo y un obtusángulo. Los triángulos acutángulos es específicamente los triángulos cuyos ángulos internos son ángulos agudos. ¿Qué quiere decir ángulos agudos? Hagamos retroalimentación de los años Son anteriores y vamos menores a a ver. 90 grados. Exacto, Son menores son de 90 menores grados. de 90 grados, exacto. Esos son los triángulos acutángulos, o bueno, un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, y cuando está formado por 3 ángulos agudos se denomina un triángulo acutángulo. Ahora, en el triángulo rectángulo tiene solo una característica fundamental y especial para denominar y clasificar este triángulo, que es el triángulo rectángulo, cuyo ángulo es de 90 grados o un ángulo recto, como se le denomina. Miren, aquí está dibujado el triángulo. Les voy a dibujar en donde se ubica siempre lo que se le denomina el ángulo recto. Es aquí, miren. Este es el ángulo recto del que se les habla, o el ángulo de 90 grados, que sabemos que un ángulo de 90 grados se forma cuando se unen dos lados en forma perpendicular, ¿sí? Y tenemos el obtusángulo, cuyo triángulo tiene un ángulo obtuso. Obtuso era mayor a 90 grados y menor que 180. Miren, este es el ángulo obtuso en este caso. Este es el ángulo obtuso que tenemos, ¿ya? Y esto no es nada del otro mundo. Nosotros podemos identificar que el ángulo obtuso es un poquito más abierto que los otros ángulos, hablando de aberturas y todo lo demás, ¿ya? Entonces, observen que por los lados era equilátero, isósceles y escaleno, y por sus ángulos se clasifican en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. En el caso del rectángulo vamos a tener mucho tema de estudio con este triángulo, porque de aquí nace el tema macro, que le denominamos a la unidad, que son funciones trigonométricas, nace de la característica especial de cuando tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, este triángulo rectángulo para nosotros va a ser el 90% del tema de estudio de esta unidad. Por eso les enseñé esta clasificación y de cómo se forma, ¿ya? Ahora, vamos a ver algunas propiedades. Una de las propiedades que nos están diciendo en esta parte de los triángulos es si tienen dos ángulos iguales, entonces los lados adyacentes a estos son iguales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es que yo tuviese, o si es que me dieran a mí, que estos lados de aquí, les voy a dibujar, que estos ángulos de aquí, que les voy a marcar ahorita, si este ángulo y este ángulo de aquí son iguales, quiere decir que los lados adyacentes adyacentes quiere decir que son comunes entre todos o son unidos a esos ángulos. Quiere decir que este lado de aquí también es igual a este lado de acá. Los ángulos o los lados adyacentes a los ángulos también son iguales. Este es el caso específico de lo que es el triángulo isósceles. El triángulo isósceles, como tiene dos lados iguales, entonces sus ángulos adyacentes también son iguales. Quiere decir que este ángulo y este ángulo también son iguales con respecto a la base que tenemos. Otra propiedad es que los ángulos internos de un triángulo suman 180. Quiere decir que yo voy a sumar este ángulo 1 más este ángulo número 2 y más este ángulo número 3, y que la sumatoria de estos tres ángulos, quiero decir, el ángulo, así ustedes van a encontrar la nomenclatura de un ángulo. Ángulo 1 más el ángulo 2 y más el ángulo 3 es igual a 180 grados. Esta es una propiedad que les van a ayudar a ustedes algunas veces en los que estemos, por ejemplo, planteando ejercicios o ecuaciones lineales, cuando estemos trabajando con lo que es un poco de la geometría como tal. Entonces ustedes van a utilizar, ese es uno de los teoremas de
de la geometría más utilizados en realidad, uno de los teoremas más utilizados, que la sumatoria interna de todo triángulo es igual a 180. Cualquier triángulo que sea, triángulo acutángulo, triángulo rectángulo, triángulo obtusángulo, el equilátero, el isósceles, el escaleno, cada uno de los ángulos que estén ahí es de 180 grados. Bueno, la sumatoria de los tres ángulos hablando así. Y por último, nos dice que si tenemos dos triángulos que tienen las mismas bases y las mismas alturas, entonces sus áreas evidentemente son iguales, porque como sabemos nosotros, el área de un triángulo siempre se calcula como la base por la altura dividido para 2. Entonces, si tienen las mismas bases y las mismas alturas, entonces nosotros decimos que es un triángulo cuyas áreas son iguales. Esto en el caso un poquito de retroalimentación de lo que estamos hablando de los triángulos. Primero, un triángulo es un polígono de tres lados que se clasifican por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados son la medida de los lados que tienen. Cuando son todos iguales es un equilátero, cuando tiene dos lados iguales son isósceles y cuando no tiene ningún lado es un triángulo escaleno. Por sus ángulos, el acutángulo, el rectángulo y el obtusángulo. El acutángulo, todos los ángulos internos son menores de 90 grados. El rectángulo tiene un solo lado, bueno, un solo ángulo cuya medida es de 90 grados o también un ángulo recto, como lo leerán en algunas bibliografías. Y un obtusángulo en realidad es aquel que tiene un ángulo mayor a 90 grados, pero menor a 180. Esa es la característica de un ángulo obtuso. Mayor a 90, menor a 180. Entonces, vemos de esta forma las propiedades que les mencioné. Y aquí viene lo interesante del tema y lo que ustedes van a tener que hacer como deber. Es la construcción de triángulos. Nosotros vamos a construir cada uno de los triángulos por sus lados, obviamente, y luego aprenderemos a construir por sus ángulos. En este caso, un triángulo equilátero, sabemos que tenemos que construir un triángulo cuyos lados sean iguales. Los pasos a seguir son los siguientes. Dibujamos un segmento de recta cualquiera, puede ser de 10 centímetros, de 20, de 15, de lo que sean. En el libro les han de dar algunas especificaciones de qué tamaño o de qué valor tiene que ser esos lados, ¿ya? Luego dice, abrimos el compás, una abertura igual que el valor del segmento. Espero que ustedes tengan compás, ¿sí? O si no, ahí vean videos de cómo pueden armar un compás. Ahí se hacen con ligas, con lápices y demás, ¿ya? Trazamos arcos de circunferencia desde los extremos del segmento. Y último, dibujamos las rectas que unan la intersección de estos dos arcos de circunferencia con los extremos de este aquí. ¿A qué me refiero? Voy a hacer lo que les acabé de decir. Pero como yo no tengo, ahorita no les puedo demostrar con triángulos ni compases, porque en realidad estoy aquí, no van a poder ver cómo estoy dibujando ni demás. Entonces yo voy a trabajar con la herramienta que yo ya les había mencionado al principio y que en realidad tiene una gran utilidad dentro de lo que es la matemática y la geometría como tal. Es GeoGebra. Ahora, ¿a qué me refiero con este GeoGebra que yo les digo? En esta aplicación, incluso, chicos, ustedes pueden hacer el deber y mandarme por GeoGebra. Ustedes saben que el programa GeoGebra es gratuito, únicamente necesitamos un poquito de internet. Descargamos en la computadora o en el teléfono celular, porque también se sirve en el teléfono celular, y lo que se hace es ya, ustedes, aunque tengan o no tengan internet, ustedes les pueden utilizar en lo que es esta parte de aquí. Ahora, ¿cómo voy a dibujar un triángulo equilátero en GeoGebra? Primero nos vamos a esta opción, observarán todo lo que haga, ¿sí? Nos vamos a esta opción que nos dice... la segunda opción, después de la letra A, viene una donde dice recta, segmento de longitud dada, semirrecta, poligonal, vector y vector equivalente. Ahora, en esta parte donde dice segmento de longitud dada, vamos a dar clic y le vamos a ubicar, por ejemplo, yo para tener un orden en específico le voy a utilizar aquí. Y me dice de una, yo le ubico el punto en donde quiero que esté y me dice cuál es la longitud. Señor Orellana, ¿de qué longitud quiere que hagamos nosotros el triángulo equilátero?
¿Cuál de los dos, Luis? ¿Cuál de los dos qué? Yo no sé en cuál de los dos. Dos Orellana. Hay dos Ah, Orellana, pues. Orellana Joseph. Ya. No sé, 5 centímetros. Ya, de 5 centímetros. Ponemos OK y miren que directamente nos dan estas partes de aquí, nos dan un lado. Pero como nosotros necesitamos primero dibujar todos los lados, que son 3 lados, entonces voy a poner también de 5 centímetros y acá también le voy a poner uno de 5 centímetros. Aquí está. Esos son los 3 lados que van a tener mi triángulo equilátero. Ahora, ¿qué hago? Comienzo con el principio de aquí. Pongamos en el origen, siempre les doy la recomendación si es que trabajan en GeoGebra, pero si es que ustedes quieren hacer con el compás y el lápiz, tienen que seguir los pasos que les dije, que también vamos a seguir aquí en GeoGebra. Le doy aquí en el origen para hacerlo un poco ordenado, de 5 centímetros. Y de aquí, ¿se acuerdan que nos decía, abro una longitud del compás desde el punto A hasta el punto B y trazo un segmento de circunferencia? Eso vamos a hacer. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? En estas opciones que nos dan GeoGebra, también hay una opción que nos dice compás. Mire, circunferencia centro-punto, circunferencia centro-radio, compás. Aquí, en esta parte donde dice compás, le doy clic. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? En el segundo, porque yo como ya puse al principio, en esta partecita de acá, miren, yo ya puse el primer lado, me falta el segundo. Voy a hacer como que si estuviera dibujando con el compás. Le doy clic en el punto B y clic en el punto D. Y se me formó directamente lo que es la circunferencia. Esta circunferencia yo le puedo mover y el primero nos dice, le voy a poner en uno de los puntos extremos, ya sea en este o en este, pero fijarás en cuál pues se ponen obviamente. Yo le voy a poner aquí, ¿ya? Y le voy a dar clic. Ya está, es como que si hubiera abierto el compás y le hubiera trazado un segmento de circunferencia, mire. Es como que si yo abro el compás aquí y trazo el segmento. Pero como en este caso GeoGebra ya me da toda la circunferencia, no hay problema. ¿Cuál es el otro lado que me falta? Otra vez utilizo el compás y me voy con el tercer lado, que es desde el 7 hasta este. Miren, otra vez me genero en este caso. Como yo ya puse aquí, ya no voy a volver a poner en el punto mismo, sino le voy a poner en el otro punto del segmento de recta. Por ejemplo, me toca aquí. Luego de que haya hecho esto, yo puedo poner un punto en la intersección de esas dos circunferencias y le voy a poner aquí. Luego, utilizo una herramienta de lo que es, o una de las opciones que es GeoGebra, que nos dice aquí polígono. Voy a ponerle la forma poligonal. Y le voy a ir marcando los 3 lados de mi triángulo que acabo de formar. Quiero decir, empiezo con el G, me voy al H, me voy al C y me voy al G de nuevo. Y observen en esta parte de acá cómo se nos creó el triángulo equilátero cuyos lados es de 5 centímetros, de 5 centímetros y de 5 centímetros. Gracias a la herramienta GeoGebra, yo lo que pude hacer es crear mi triángulo equilátero con las especificaciones que tenía. El señor Orellana Joseph me dijo de 5 centímetros. Entonces, observen que yo sí construí mi triángulo equilátero. Miren, aquí está. H1, que es esto, tiene 5 centímetros. G1 tiene 5 centímetros y J1 tiene 5 centímetros. Quiere decir que cuando los 3 lados son iguales, entonces quiere decir que estamos trabajando con un triángulo equilátero dibujado desde una aplicación gratuita y accesible para todo el mundo que es GeoGebra. Y como les había dicho, miren, es como que si hubiera trabajado con el compás. Abro una abertura del segmento de recta que dibujé, le trazo el segmento de recta. Abro desde aquí a acá, trazo el segmento de recta, lo que me da origen a la intersección de estos. Trabajo con esto de Dicen, aquí y está realizado. Dígame. Dígame. ¿cómo es? Es necesario que, o sea, usted antes de dibujar ese círculo le midió en H, creo que era H o G, es necesario hacer eso. Sí, para que yo Creo que pueda no. utilizar. Por ejemplo, para que sepa qué es lo que tengo que realizar, ¿sí? Voy de nuevo y voy a hacer otra vez lo que es un triángulo equilátero. Ahora vamos a ver
una partecita de aquí. Vamos a hacer otro ejercicio como tal, ¿ya? Entonces les voy a borrar todo esto y para que veamos cómo se puede realizar. Voy a borrar todo lo demás. Se borra, igual ustedes pueden utilizar. Si ven que la versatilidad que tiene esta, otra vez voy al segmento de recta como tal, segmento de longitud dada. Dígame. O sea, yo que sé, si hacemos el deber ahí solo capturamos y pegamos a Word y enviamos. Exacto, ajá. Verán, vamos a hacer ahora, vamos a hacer uno de, qué sé yo, ya hicimos de 8 centímetros. Dibujamos todos los 3 que sean de 8 centímetros para que sepamos qué es lo que estamos haciendo de 8 y también de 8. ¿Qué es lo que primero que procedí a hacer? Pongo en el punto del origen para ser un poquito ordenados, pongo aquí y dibujo mi primer lado que es el lado F. Este lado, miren, el lado F era de 8 centímetros. Ahora, ¿qué hacía? Me iba a compás, a la parte que dice obviamente compás y nos toca el lado G. Doy clic en el primer lado, en el primer punto de un lado y en el primer punto del otro. Con esta circunferencia puedo ubicar ya sea en este punto de aquí o en este punto de acá. Pongámosle aquí, ubiquémosle aquí. Otra vez abro mi punto de circunferencia y me voy aquí. Me falta el lado H, hasta acá. Ustedes solo dan clic en los extremos del segmento de recta y ya les sale directamente, ¿ya? Ahora, como ya puse aquí, no voy a volver a poner en este mismo punto, le pongo acá. Una vez hecho esto, voy a donde dice punto, en la letra A, y le voy a poner y voy a ubicar en el punto de intersección de estas, que es aquí. Luego, voy a lo que dice polígono, le doy en G, clic en G, solo les voy dando el clic en los puntos que tiene. Y como sabemos, un polígono es una figura cerrada donde comienzo, tengo que terminar. Y está aquí. En el lado de acá nos dan los lados, miren, 8, 8 y 8. Un triángulo equilátero dibujado en la aplicación GeoGebra, si es que no tuviesen el compás y demás, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si los que no tienen acceso a la GeoGebra pueden hacerlo a mano, siguiendo los pasos que seguí en GeoGebra, pero que están también aquí en PowerPoint y que pueden, y les va a dar el mismo resultado, ¿sí? Dicen. Y ya está dibujado, dígame. Pero cuando hagamos a mano, tenemos que poner todito las coordenadas que está justamente a la izquierda. ¿Aquí? No. Esto es solo porque esto GeoGebra nos da directamente. Pero ustedes obviamente no ponen todo eso. Ustedes solo construyen, ¿ya? Lo que hacemos a mano sería hacer primero la base, luego crear 2 círculos y luego... abro una... Sí, hago así. Abro una partecita de aquí, de acá, le trazo un segmento de recta. Luego de aquí a acá abro la longitud del compás, como nos decía, y trazo un segmento de recta. De circunferencia, perdón, donde está aquí el punto, le doy como tal la intersección y luego uno los lados y corroboro con la regla que midan todos iguales, ¿ya? En este caso GeoGebra ya nos da todo hecho. Ahora, ¿cómo construir? Voy a borrar todo esto. ¿Cómo construir en este caso un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles, ustedes saben que... Voy a dejar de proyectar desde aquí y voy a proyectar las diapositivas que les mostré al principio, para que sepan que también está el triángulo isósceles. El triángulo isósceles en realidad dice, dibujamos un segmento, miren, aquí está. Si se dan cuenta, lo que nosotros hicimos es abrir el compás de aquí a acá, lo que nos está diciendo, y trazamos un arco de circunferencia o algo medio grande que esté. Luego abro de aquí a acá y trazo mi segmento de recta que sea un poco alto, donde se intersectan, le uno los lados, ¿ya? Como ustedes deseen. Si ven la versatilidad que tiene tanto GeoGebra como el lado manual, digamos así, de la geometría, dígame. Es como en sí para ver si para hacer un triángulo
con las medidas exactas. Ujú, Por exacto, eso cuando no, les están dando las medidas que tienen ya. El triángulo isósceles nos dice, dibujamos un segmento de recta de cualquier dimensión. En este caso puede ser, siempre comenzamos con la base, ¿ya? Esa es una de las partes importantes, comenzar con la base. Abrimos el compás, una abertura diferente del valor que hicimos. Por ejemplo, si este lado BC ok. tiene 10, entonces yo voy a abrir una Abrimos abertura 8 o 12, pero no que que sea me- 10, porque si no fuera un triángulo equilátero. No, Trazamos no arcos de puede ser más grande, circunferencia. ¿Mande? no puede abrirse más el Sí, sí compás. puede. Sí Más o puede, menos, ajá. cualquiera de los Pero dos. dice, trazamos arcos de circunferencia desde los extremos. O sea, primero pongo el compás aquí y le trazo el arco de circunferencia. Luego pongo el punto en el C, el compás en el C, trazo mi circunferencia y me va a dar puntos de esta partecita de aquí. Y luego dice, dibujamos rectas que unen la intersección de estos. Esto yo voy a hacer también con lo que se le denomina el GeoGebra. Voy acá. Les voy a compartir. Dice, tiene que tener un lado igual y otro lado desigual. Voy a comenzar con lo que se le denomina la base. Voy a poner una base de 9 centímetros y voy a hacer bases de 7 lados de 7 centímetros porque tiene dos lados iguales, ¿ya? Ahora, en este caso, ¿qué es lo que necesitamos saber? Como este es un lado, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, entonces primero dibujo uno que sea desigual y luego le dibujo los dos iguales. Comienzo desde el principio con la base. La base le puse 9 centímetros. Y luego de aquí voy de nuevo al compás, voy a donde dice el compás y voy a hacer el segundo Lice, lado. no importa, Lice, si la base es más grande. Si la base es más grande, no pasa nada. Pero en este caso ya le di cómo está, ¿ya? Le doy aquí, se me generó la circunferencia de radio, este valor de 7. Le ubico, ya sea en el punto G o en el punto H. Ubiquémosle en el punto H. Otra vez voy a compás y me falta el otro lado, que es el lado H. De aquí, acá, y me generó otra. Ya le puse en el H, no le vuelvo a poner ahí. Le voy a poner en el punto G. Se me creó una intersección entre circunferencias, voy a donde me dice punto, le pongo de esta partecita de aquí, y luego sí, voy a donde dice polígono. Y le uno el lado G, el lado H, Dice, este ¿cuánto punto. medía el lado F? El lado F medía 9 centímetros. El lado G y el Lice, H mide 9. Y miren, ya se nos creó el polígono. Aquí pueden observar en la parte izquierda de sus computadoras el triángulo que tenemos hecho. Lado Lice, 7, 7 y 9. Dígame. pero los circulitos no hay que poner aquí, en estos puntos de acá. Sí, sí pusimos. En el punto No de pu- aquí pero y en puso el punto aquí, de acá. ¿Mandé? pero puso aquí. No, Ah, espera. cierto que tiene que llegar el Les voy círculo. a, Les voy a volver Aquí. a hacer, ya. Voy a poner control Z, 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 Z. Ya. Deme borrando, por favor, su quitana lo que hizo. Voy a donde dice compás. Abro una abertura desde C hasta D. Se me generó una de estas. Miren, le pongo ya sea en el punto G o en el punto H. Le voy a poner ¿Cómo? ahora le voy a poner en el punto G. Miren Pero que se ¿cómo me pone? cortó en este caso. Solo le voy moviendo. Sí, porque se Es que es pone. un isósceles, no es un equilátero. Ajá, miren. Este es un isósceles, de nuevo. Esta es la circunferencia que se nos originó. Le voy a poner uno en el punto G. No importa si es que aquí le corta, no pasa nada. Voy de nuevo al compás y me falta el tercer lado, que es este y este. Me generó otra circunferencia. Como yo ya le puse en el punto G, ya no le voy a volver a poner en este. Le voy a poner en el punto H. Pongo en el punto H, me generó una intersección. La intersección que se generó fue en esta parte de aquí. Luego voy a polígono, doy en clic en lo que dice polígono y le voy a unir los puntos G, H, bueno, en este caso sería G, H y el G vuelvo de nuevo. Y miren que se me creó acá el triángulo isósceles. De dos lados iguales, que son 7 centímetros, que son estos lados que tracé, y de 9 centímetros, que es el I1.
que tenemos aquí, ¿sí? Miren, 977, 977. ¿Ya? Ahora, ya se nos va a acabar el tiempo, pero necesito que... No, sí alcanzo. Ese es en el caso del triángulo isósceles. ¿Qué pasa cuando voy a trabajar con un triángulo escaleno? En el triángulo escaleno, en este caso, lo que yo voy a hacer, sabemos que un triángulo escaleno tiene todos los lados desiguales. Entonces vamos a trabajar con lados desiguales igualmente. Ya les voy a pasar las diapositivas y también el video subido al link al YouTube, perdón, para que puedan trabajar. Voy con 3 segmentos de rectas. Voy aquí, voy a poner segmento de longitud dada. El primero voy a poner ya sé de 12 centímetros ya. El otro le voy a poner de 10 centímetros y el otro le voy a poner de 7 centímetros. Miren, tenemos estos 3 segmentos. Todos los lados son desiguales. Todos los 3 segmentos de recta son desiguales. Es lo que me dice en la diapositiva también. Dibujar 3 segmentos de recta desiguales. Ahora, empiezo siempre desde el principio en forma ordenada. Este era de 12, entonces le voy a dibujar igualmente de 12 centímetros. Miren que este de aquí ya está acá dibujado. ¿Qué hago? Abro el compás, trabajo de aquí hasta acá, se me genera una circunferencia. Ya sea que le ponga aquí o ya sea que le ponga acá, en cualquiera de los 2 puntos que dibujé, tengo que poner. Pongamos aquí ya. Abro otra vez el compás y ahora voy con el tercer lado. Este y este de aquí se me generó una circunferencia. Como ya le puse aquí en el punto H, ya no le vuelvo a poner en el mismo. Tengo que ponerle ahora en el punto G. Se me creó una intersección entre estas, le pongo el punto de intersección y me voy a donde dice polígono. Cumplo con todos los pasos que ya les había dado. Acá y acá. Y miren que se me creó mi triángulo escaleno de lado 7, 10 y 12. 12 que le puse al principio, 10 y 7. Miren que se me crea mi triángulo escaleno trabajando como tal. Siempre pongo primero las longitudes que yo quiera y luego le voy. Primero la base se queda como tal y de estos 2 lados voy abriendo circunferencias y poniendo ya sea en el punto B o en el punto H. ¿Sí? Y ya eso es todo lo que tenemos que saber de la construcción de triángulos, trabajado en GeoGebra y también que pueden trabajar en lo que es manualmente con su compás.